¿Me escuchan los chicos que están por Meet? Sí. Bueno, vamos a empezar. Chicos, habíamos empezado en realidad la semana anterior al feriado a hablar de sistema periférico, ¿sí? Sistema nervioso periférico. ¿Cuáles eran los elementos que incluía? ¿Se acuerdan cómo se dividía? Hola. Ajá. Sí, ¿y qué más? Dentro del somático, nervios raquídeos y pares craneales, ¿se acuerdan? Y el autónomo que lo dividíamos en simpático y parasimpático. Muy bien. Bueno, para hablar de nervios raquídeos, o sea, de los 31 pares de nervios raquídeos, tenemos que saber cómo está formado un nervio raquídeo, que ya más o menos lo habíamos visto, ¿se acuerdan o no? Teníamos una raíz anterior, ¿sí? La división anterior, una raíz anterior que llevaba información de tipo motora y una raíz posterior que traía información de tipo sensitiva, ¿sí? Y en esa raíz posterior encontramos el ganglio raquídeo, el ganglio de la raíz posterior, donde había cuerpos neuronales, ¿sí? La primera neurona que iba a ingresar. Estas dos raíces se anastomosan, es decir, se unen, se fusionan para formar lo que es un nervio raquídeo, ¿sí? O sea que un nervio raquídeo se forma de la unión de una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Eso es un nervio raquídeo. Esos nervios raquídeos, a su vez, después se dividen en dos ramas, ¿sí? Una rama anterior y una rama posterior. Y esas ramas anteriores y posteriores son mixtas las dos, ¿sí? Las dos tienen información sensitiva y motora al mismo tiempo, ¿sí? ¿Queda claro eso? En realidad, todas las ramas que se desprenden de un nervio raquídeo son todas estas, ¿sí? Una rama meningea que va a ir a las meninges de la médula espinal que está dentro del conducto raquídeo, una rama posterior, una anterior y una comunicante que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero lo importante, o sea, no es importante que se sepan todo esto, sino que sepan lo de la raíz anterior y posterior. ¿Qué pasa con los 31 pares de nervios raquídeos? De pares craneales no vamos a hablar porque ya lo vimos, ¿sí? Los 31 pares de nervios raquídeos forman plexos. Los 31 no, la mayoría, o sea, algunos, ¿sí? Los de la región cervical forman plexos, los de la región dorsal no forman plexos, sino que discurren por el canal subcostal que hay abajo de las costillas, no sé si se acuerdan de anatomía 1, iba el paquete vasculonervioso, bueno, por ahí va el nervio raquídeo de los 12 nervios raquídeos, digamos, de la región torácica. Y a nivel lumbar y a nivel sacro, ¿sí? Se forman plexos también. ¿Qué son los plexos? Lo que dice ahí. Los plexos se forman o son la anastomosis de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. Volvemos un cachito a la imagen anterior, sería de esto, ¿sí? Esa es una rama anterior. ¿Qué pasa con esta otra? Que también es una rama mixta de los nervios raquídeos. Esas se van solitas a inervar los músculos del dorso, ¿sí? Las anteriores forman plexos y van a inervar los miembros, básicamente, ¿sí? Las posteriores se van a inervar los músculos del dorso. Y en la región torácica, las anteriores se van a inervar los nervios, los músculos intercostales, supracostales, ¿se acuerdan? Triangular del esternón, parte del diafragma, ¿sí? Se van hacia anterior. Bien. Vamos a ver los plexos. El primer plexo que vamos a encontrar es el plexo cervical. ¿Cómo se forma el plexo cervical? Por la anastomosis de las ramas anteriores, lo que leímos antes, de los primeros 4 nervios cervicales, ¿sí? Del primero al cuarto. ¿Se acuerdan que en la región cervical teníamos 8 nervios raquídeos? Porque el primero salía entre el cráneo y el atlas,
¿sí? Entonces, por delante de la transversa de las 3 primeras vértebras cervicales se anastomosan, es decir, se unen o se fusionan y forman 3 arcos, ¿sí? Como dice ahí. De esos 3 arcos va a haber ramas que se desprendan, que van a ir hacia la parte superficial o la parte cutánea y va a ser lo que se va a llamar el plexo cervical superficial, que ahí está escrito con letras azules porque todo lo que nosotros poníamos en azul, ¿qué era? Sensitivo. O sea que el plexo cervical superficial es el encargado de recoger toda la información sensitiva del cuello y parte de la cabeza, ¿sí? Y parte de la cara. Pero más que nada la cabeza y el cuello, porque la cara, ¿quién era? La sensibilidad de la cara, ¿de quién era? El trigémino. El facial es motor, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Y dice que las ramas profundas que se desprenden de esos mismos 3 arcos, ¿sí? Forman el plexo cervical profundo. Como ese está en rojo, ese es motor. O sea que del plexo cervical salen ramas, los arcos son mixtos, pero ahí se vuelven a dividir. Esto es, se unen, se dividen, se unen, se dividen, ¿sí? ¿Se entiende? Ya los van a ver. Y algunos tienen función exclusivamente sensitiva, otros motoras y otros mixtas. Fíjense, el plexo cervical quedaría formado así como está en el esquemita, ¿sí? El superficial. Ahí tenemos los 3 arquitos que se forman de la anastomosis de las ramas anteriores de C1 y C2, forma el primer arco. Lo pueden leer también como primer asa, ¿sí? Asa de manija, de asa de balde, ¿sí? Por la forma, ¿sí? Asa del atlas, asa del axis y tercer asa. Lo pueden leer así. O primer arco, segundo arco y tercer arco, ¿sí? De ahí, de ese plexo, de esos 3 arcos del plexo cervical superficial, van a salir, fíjense, una ramita acá del segundo arco que va a ir a formar el nervio occipital mayor y el nervio occipital menor. Estos dos que se ven acá. ¿Ven? ¿Sí? Que se distribuyen por la piel de la región craneal posterior, región mastoidea y región lateral del cráneo. ¿Sí? O sea que este nervio va a ser el que va a recoger la información sensitiva o la sensibilidad de esa parte de la cabeza. ¿Sí? Se llama occipital mayor y menor. Están en esa región. Después tenemos el nervio auricular, ¿sí? Es el que sigue, acá abajo. Este va a estar dando la inervación sensitiva del pabellón auricular, de la glándula parótida, ahí dice parótida, pero es la glándula. ¿Saben cuál es la parótida? ¿A qué pertenece la glándula parótida? ¿Tienen idea? ¿Alguno tuvo paperas alguna vez? Sí. Es una glándula que se ubica por debajo del conducto auditivo y por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior. Está como abrazando, casi como abrazando la rama del maxilar. Es una de las glándulas que secreta saliva, ¿sí? Entonces, la sensibilidad de esa glándula está recogida por el nervio auricular que se forma de C2 y C3, ¿sí? Y la piel de la región parótida, que sería esa misma región donde está la parótida. Después tenemos el nervio del cutáneo del cuello, que va a estar inervando la piel de esa región, ¿sí? La zona suprainfraoidea. El supraclavicular, que inerva toda la piel que está ubicada por debajo de la clavícula, pero en la parte superior del tórax. Y por último, el nervio supracromial, que va a estar inervando todo lo que es el muñón del hombro, ¿sí? O sea que toda la parte posterior de la cabeza, la región del pabellón auricular, o sea, de la aurícula, de la parotidia, del hombro y la parte superior del tórax, está esta información sensitiva está recogida por este plexo, ¿sí? Por el plexo cervical superficial. Vamos a ver ahora el plexo cervical profundo, ¿sí? De los mismos arcos, de los mismos 3 arcos, van a salir ramas que se llaman mediales, que son 2, que van a estar inervando el músculo recto anterior mayor
y largo del cuello, ¿sí? Músculo largo del cuello y recto anterior mayor. Esas dos ramas son mediales, ¿sí? ¿Las ven? Bien. Después tenemos 4 ramas laterales que 2 se anastomosan con el nervio accesorio. ¿Se acuerdan del 11º par? Era el único par craneal que tenía parte de su origen en la médula y el resto en el tallo encefálico y que iba a estar inervando el ECOM y el trapecio, ¿sí? Bueno, acá se une con estos, con las 2 ramas del plexo cervical profundo y están juntas destinadas a inervar el trapecio y el ECOM, además del nervio espinal. O sea que la inervación de esos músculos es doble, ¿sí? Parte por el plexo cervical y parte por el nervio espinal. ¿Se entiende? Y después, acá están con las abreviaturas. Este sería ECOM, trapecio. Después tenemos 2 más que inervan, el angular del omóplato y el romboides. Esas son las ramas que se llaman laterales. ¿Sí? Nacen del plexo cervical profundo y están destinadas a inervar esos músculos. Esta es inervación motora, o sea que son los que activan los músculos. Tenemos ramas ascendentes, que son 2 también, que van a inervar, están allá arriba, el músculo recto anterior menor y recto lateral de la cabeza. Paso de anatomía 1. Y las ramas descendentes, que son 2 también, una se va a estar anastomosando con el 12º par, ¿se acuerdan? El hipogloso mayor, 12º par craneal, se une a este y forman esto que se llama el asa del hipogloso, porque forma toda una curvatura de concavidad bastante profunda, se llama el asa del hipogloso, ¿sí? Y después van a estar formando las otras ramitas, recibiendo de C4, ¿sí? de la última parte del plexo, ¿sí? Van a formar lo que se conoce con el nombre de nervio frénico. ¿Se acuerdan del nervio frénico? ¿A quién inervaba el frénico? Al diafragma. Fíjense todo el recorrido que hace de la región cervical, atraviesa todo el tórax para ir a inervar el diafragma, ¿sí? Ese entonces pertenece al plexo cervical profundo. Eso es otra forma de esquematizar el plexo. Ahí está todo, cervical, superficial y profundo. ¿Ven? Acá están en color verde las que son sensitivas y en negro las que son motoras. Y acá está la inervación, los dermatomas, ¿sí? ¿Cómo es la inervación sensitiva? ¿A qué región de la cabeza le corresponde cada uno de los nervios? ¿Ven? Y acá vemos el asa del hipogloso. Del asa del hipogloso salen varios nervios que están dirigidos a la región suprayoidea y el piso de la boca. Ustedes con que se acuerden, nombré yo antes, ya está. Vamos al que sigue. También de los nervios, ¿sí? ¿Se estudia el trayecto del nervio frénico? ¿Cómo? Si se estudia el trayecto del nervio frénico. Sí, tienen que saber el trayecto de todos los nervios de las ramas terminales de los plexos. Tienen que saber el trayecto. Bueno, plexo braquial. El plexo braquial se va a formar por el resto de las ramas de la región cervical que quedan, más el primer nervio torácico. Es el único que participa del plexo de los torácicos. O sea, el único no, el primero y el último, en realidad, ¿sí? Pero, perdón, vamos a leer. Entonces, está formado por las ramas anteriores de los nervios espinales desde C5, ¿sí? C5, C6, C7 y C8, acuérdense que en la región cervical son 8, más el primer nervio torácico, que no es completo, es par, ¿sí? La anastomosis de las ramas de todos estos nervios va a dar origen a 3 troncos que se llaman troncos primarios. Un tronco primario superior que va a estar originándose de las ramas anteriores de C5 y C6, o sea que se unen, C5 y C6 se unen y forman el tronco primario superior. Un tronco primario medio que sería C7 solo,
y un tronco primario inferior que sería la anastomosis de C8 y T1. Fíjense, acá tenemos el raquis, ¿sí? Acá tenemos emergiendo el quinto nervio cervical, el sexto, el séptimo, el octavo y el primer torácico por debajo de la primera costilla. ¿Se entiende la imagen? ¿Sí? Bien. Fíjense, el quinto y el sexto se unen y forman el tronco primario superior. C7 queda solito y forma solito el tronco primario medio, y C8 con el primer torácico forman el tronco primario inferior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Esto es como un tejido, ¿sí? ¿Vieron cuando hacen los artesanos que se ponen a tejer y sacan de acá y ponen de allá y anudan? Esto es muy parecido. Entonces, una vez que tenemos los tres troncos primarios, se vuelven a dividir los tres en dos. Cada uno de los troncos primarios se divide en dos, pero ahora dan ramas anteriores, estas que tienen RA, ramas anteriores, y ramas posteriores. ¿Sí? Los tres troncos primarios se dividen en una rama anterior y una rama posterior cada uno. ¿Vamos hasta ahí? Las tres posteriores se juntan las tres y forman el tronco secundario posterior. ¿Sí? Es este que está acá. Fíjense, las tres posteriores se unieron para formar el tronco secundario posterior. Las dos superiores de las anteriores se juntan y forman el tronco secundario lateral. Y la otra, la inferior, queda solita y forma el tronco secundario medial. ¿Sí? A mí me parece, a ver, este no es el PowerPoint. Oh, sí. Esperen un poquito. Volvemos para atrás un cachito. Miren, cada tronco primario, acá tienen toda la explicación igual. Cada tronco primario se divide en anterior y posterior para formar los troncos secundarios, lo que dijimos recién. Las divisiones anteriores del tronco primario superior y del medio se unen formando el tronco secundario anteroexterno. Ahora se los muestro. División anterior del tronco primario superior y del tronco primario medio. Vamos para atrás otra vez. La división anterior del tronco primario inferior formará el tronco secundario anterointerno por sí solo, que va a dar como rama terminal al nervio cubital y a la raíz interna del mediano. Es la rama anterior del tronco inferior da el anterointerno. Y las tres posteriores, las tres divisiones posteriores forman el tronco secundario posterior. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Tienen que explicarlo así, chicos. Tienen que saberlo así. ¿Qué pasa? Quedamos acá. ¿Sí? En los fascículos secundarios, en los troncos secundarios. Se vuelven a dividir los troncos, ¿sí? Secundarios. El anteroexterno son tres, un posterior, un anterointerno y un anteroexterno. El anteroexterno va a dar origen al nervio músculo cutáneo, ¿sí? ¿Se acuerdan a quién inervaba el músculo cutáneo en el miembro superior? No, al bíceps. El nervio músculo cutáneo y la raíz externa del nervio mediano. ¿Se acuerdan del mediano? ¿Hasta dónde llegaba? Hasta la mano. La raíz externa del mediano. El tronco anterointerno, el tronco secundario anterointerno, va a dar la raíz interna del mediano, ¿sí? Ya que de los dos se forma el nervio mediano, y el nervio cubital. ¿Se acuerdan del cubital? Cuando se golpeaban en el codo, les corría hasta la mano, ese es el cubital. Y el tronco secundario posterior se divide en dos y nos va a dar al nervio radial y al nervio axilar o circunflejo, que ese sí inervaba a quién, al deltoide. ¿Sí? Ese trabalengua, ese enredo, ese tejido, se lo tienen que aprender.
Busquen en internet, hay millones de dibujitos facilísimos para hacerlo. Esto es un esquema de lo que sería aproximado en la realidad, ¿sí? Bien, vamos a pasar rapidito esto, así aparece todo. Creo que está. Ramas terminales del plexo braquial. Todos los plexos tienen ramas terminales y ramas colaterales. ¿Qué quiere decir? Que las terminales son las más importantes y las colaterales no tanto, pero sí son importantes también, ¿sí? Las terminales del plexo braquial son las que nombramos recién. Nervio musculocutáneo, nervio mediano, nervio axilar o circunflejo, ¿sí? Nervio cubital y nervio radial, ¿sí? Las ramas colaterales son nervios para el pectoral, nervio pectoral lateral, perdón, que es para el pectoral mayor y menor, nervio subescapular inferior, subescapular superior, torácico largo, cutáneo medial del brazo, cutáneo medial del antebrazo. ¿Qué les parece de estos dos? ¿Qué tipo de información llevarán? Porque todo lo que sea cutáneo es piel. O sea que si la palabra cutáneo aparece, seguramente va a tener información sensitiva, ¿sí? Fíjense, este es un esquema o es un dibujito del plexo braquial. Otra vez, acá no tenemos dibujada la columna, ni las costillas, ni la clavícula, pero ustedes, ahora les muestro otra imagen donde está. Acá tienen las ramas terminales, todas las ramas terminales, y las colaterales, y a qué músculo están destinadas, ¿sí? Es un lindo machetito esta imagen. Y esta es la arteria axilar alrededor del cual se distribuyen las ramas del plexo braquial. El plexo braquial va rodeando la arteria axilar y por eso, en relación a la disposición que tienen respecto de la arteria, es que se les da estos nombres de tronco lateral, tronco medial y tronco posterior. Si es posterior a la arteria, es medial a la arteria, es lateral a la arteria, ¿sí? Creo que hay otra imagen más. Así sería con todo el esqueleto, ¿sí? Ahí está ubicado el plexo. ¿Qué región del cuerpo sería esta? Acá. La axila. Fíjense si es importante cuidar la axila. Tenemos todos los nervios que van al miembro superior ahí. Todos cruzan por ahí, por la parte anterior de la axila. ¿Eso qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Alcanzan a leer? ¿De qué músculo? Del pectoral menor, exactamente. Bueno. Lo que preguntaron hace un ratito, recorrido de las ramas terminales, ¿sí? Tienen que saberlas. ¿Por dónde va cada una de las ramas terminales? Esto solamente es un dibujito para que se ubiquen hasta dónde llegan, ¿sí? Pero, por ejemplo, el nervio radial. El nervio radial, una vez que alcanza el brazo, ¿sí? Y llega al húmero, se dirige hacia la parte posterior del húmero y se ubica en el canal de torsión, ¿se acuerdan? ¿Sí? El canal de torsión, hasta alcanzar la articulación del codo, donde se hace anteroexterno, continúa por el borde externo del antebrazo, hasta llegar a la mano para inervar hasta el tercer dedo y la mitad externa del cuarto dedo, ¿sí? Así tienen que ubicarlos a todos. Ahí tienen más para ver. Fíjense, toda la distribución de, acá estarían los troncos secundarios y la arteria axilar, lo que yo les decía, cómo se disponen en torno a la arteria las raíces nerviosas, ¿sí? Imagínense lo riesgoso de una lesión en esa zona. Vamos ahora al plexo lumbar. ¿Qué pasó con los dorsales? ¿Qué dijimos? No forman plexos, sí hay, no forman plexos. Se dividen en ramas anteriores y posteriores también. Las posteriores van a los músculos del dorso y las anteriores se ubican debajo del canal costal y hacen todo el recorrido hacia anterior por debajo de la costilla. El plexo lumbar entonces va a estar destinado a ¿qué región? Miembro inferior y pelvis, ¿sí? Se forma por la unión de los nervios espinales de L1 a L4, primeros 4 lumbares, ¿sí? A nivel del músculo psoas ilíaco. ¿Se acuerdan del psoas ilíaco?
y ahí se divide en ramas anteriores y posteriores. Los principales troncos nerviosos de este plexo son el nervio femoral, el nervio obturador, el génito femoral, el abdómeno genital mayor o ilio hipogástrico, el abdómeno genital menor o ilio inguinal, lo pueden haber visto así, y el fémoro cutáneo, ¿sí? De todos estos, las ramas terminales son el nervio femoral y el nervio obturador. Esas dos son las ramas terminales del plexo lumbar. El nervio femoral se va a originar de las divisiones posteriores de los nervios espinales, L2 a L4. Ya lo vamos a ver al plexo. Atraviesa la fosa ilíaca. ¿Se acuerdan de la fosa ilíaca? ¿Cuál va a ser fosa ilíaca? ¿Interna o externa? ¿Qué les parece? Interna. Sí, atraviesa la fosa ilíaca, cruza por debajo del ligamento inguinal, o sea que está atravesando la pelvis por dentro y está llegando a la cara anterior del muslo. ¿Se acuerdan dónde estaba el ligamento inguinal? Entre la espina ilíaca y el pubis, ese ligamento que pasaba ahí. Va a inervar el cuádriceps como inervación motora, ¿sí? Y la piel del muslo. La piel del muslo recoge información sensitiva, ¿sí? Terminando en el nervio safeno, que va a estar recogiendo toda la sensibilidad de la cara interna de la pierna, ¿sí? Ese sería el nervio femoral. Lo pueden encontrar también como nervio crural, ¿sí? Seguramente cuando estudiaron Nato 1 y leyeron cuádriceps, por ahí lo encontraron como la inervación en el nervio crural en lugar de nervio femoral, pero se hace referencia al mismo nervio. Y el nervio obturador se va a originar de las divisiones anteriores de L2 a L4. Fíjense, las mismas. El femoral, las divisiones posteriores, el obturador, las divisiones anteriores. Lo mismo que pasaba hoy en el plexo braquial. Pasa la pelvis por el borde medial del músculo iliozoas y se encarga de la abducción del muslo e inerva la cara interna y parte superior del mismo. Vamos a ver el plexo, antes que se olviden de lo que dijimos. Fíjense, nervio femoral como rama terminal y nervio obturador como rama terminal de este plexo, ¿sí? Miren, L2, L3 y L4. Se divide en una rama anterior, que está en amarillo clarito, y una rama posterior, que está en un amarillo oscuro, ¿sí? L2, L3 y L4, sus divisiones posteriores, forman el nervio femoral o crural. Y las divisiones anteriores de L2, L3 y L4 forman el nervio obturador. No son los únicos nervios, son las ramas terminales. Eso sería desde L2 a L4. Pero dijimos que el plexo abarcaba también L1, ¿sí? De L1 a L4. Entonces, de L1, con un filete que le envía la última torácica, o el último nervio torácico en realidad, ¿sí? Va a dar origen a los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal o abdómeno genital mayor y menor, que son ramas colaterales, ¿sí? L1 y L2 se fusionan y dan origen al génito femoral, ¿sí? L2 y L3 se unen y dan origen al nervio cutáneo lateral femoral, ¿sí? De L3 y L4 sale el nervio obturador accesorio, ¿sí? Y L4 además manda una expansión bastante grande a L5 y entre los dos van a formar este tronco importante que se llama el tronco lumbosacro. ¿Por qué se llama tronco lumbosacro? Porque está formado de nervios de la región lumbar, pero destinados a formar parte del plexo sacro, ¿sí? Entonces se llama tronco lumbosacro. Es una parte, digamos, que le envía la región lumbar a la región sacra para formar el plexo sacro.
¿sí? O sea que, si ustedes explican el plexo, tienen que decir que se forma de el primer nervio lumbar al cuarto, ¿sí? Pero del cuarto y el quinto nace el tronco lumbosacro. Eso lo tienen que decir también, más allá de que no forma parte del plexo. ¿Quedó más o menos? ¿Sí? Es bastante sencillo, no es tan difícil. Bueno, ahí lo ven. Fíjense, región lumbar, ¿sí? Primeras lumbares, y ahí tenemos el plexo metido dentro de la pelvis y pasando por debajo del ligamento inguinal para alcanzar la región anterior del muslo, ¿sí? Y ahí se va distribuyendo las diferentes ramas. Ramos terminales, dijimos nervio femoral oclural, que inerva el cuádriceps y el sartorio, y el nervio obturador, que va a inervar los músculos de la cara interna del muslo, ya lo habíamos dicho, que son los músculos aductores principalmente. Y los ramos colaterales, el ilio gástrico, el ilio inguinal, el génito femoral y el cutáneo lateral del muslo. Plexo sacro se va a formar de los 4 primeros nervios sacros, o sea, S1, S2, S3 y S4, más lo que recibe de la región lumbar, que es el tronco lumbosacro, ¿sí? Se va a dividir en ramos anteriores y ramos posteriores, como visto casi todos hasta ahora, que van a dar origen, los anteriores, a la porción medial del nervio ciático, ¿sí? Y los posteriores, la porción lateral del nervio ciático. O sea que las dos divisiones van a terminar formando un mismo nervio, que es la rama terminal de este plexo, ¿sí? Los otros nervios que nacen de este plexo son el glúteo superior e inferior, el cutáneo posterior del muslo y el nervio pudendo. Acá vemos, ahí lo ven cómo se forma el plexo sacro en la profundidad de la pelvis, ¿sí? Y acá vemos las ramas anteriores, miren, ramas anteriores de S1, S2, S3 y reciben el tronco lumbosacro, van a formar la porción anterior del nervio ciático, y las posteriores con el tronco lumbosacro, ¿sí? De S1, S2 y S3 van a formar la porción posterior del nervio ciático. O sea que todo el plexo en realidad está destinado a formar principalmente el nervio ciático. El nervio ciático mayor es el nervio más grande y más largo que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ramas terminales, entonces dijimos nervio ciático mayor, que va a estar inervando músculos de la cara posterior del muslo y músculos de la pierna y del pie, ¿sí? Y las colaterales, que serían nervio del piramidal, nervio del obturador, del gémino superior. ¿Les suenan conocidos estos nombres? ¿Qué serán? ¿Qué músculos? Pelvitrocanterios, ¿sí? Excepto el nervio glúteo superior y glúteo inferior, que van a estar inervando el glúteo mayor, ¿no? Ese no es pelvitrocanterio. Miren, ese es el nervio ciático, esta es una vista posterior, ¿sí? De la pelvis, nace por delante, en la cara anterior del sacro, sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, ¿se acuerdan? El hueso coxal, escotadura ciática mayor, por debajo del músculo piramidal de la pelvis y por arriba de los géminos. ¿Los ven ahí a los géminos? Ahí, chiquitos, ¿sí? Cruza por arriba del cuadrado crural y se desliza por la cara posterior del muslo entre las dos porciones del bíceps crural, ¿sí? Llega a la parte superior del hueco popliteo, acá, y se divide en dos: ciático popliteo interno, que después se va a transformar en peroneo, en tibial posterior, y ciático popliteo externo, que se dirige hacia afuera y adelante para pasar a ser el nervio peroneo, ¿sí? Todo eso lo tienen que saber. Ahí lo tienen. Músculo piramidal de la pelvis y el nervio ciático saliendo por debajo, ¿sí? Y sobre los géminos y el obturador interno.
cruza por arriba del cuadrado crural y se introduce en los isquiotibiales, ¿sí? Y acá está la división. Ciático popliteo externo y ciático popliteo interno o nervio tibial. El otro peroneo. Y ahí termina el sistema nervioso periférico. Eso que vimos recién, sumado a pares craneales que vimos los otros días, sería la parte somática. Ahora viene la vegetativa. Esto es cortito, ¿qué se les digo? Cortito, cortito. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, dijimos, era el sistema nervioso sobre el que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? No tenemos control. Se encarga de inervar las estructuras u órganos que están relacionados con actividades involuntarias internas, ¿sí? ¿Cómo serían esos órganos? Por ejemplo, el corazón, las glándulas, el músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? Intestino, ¿qué más? En las vísceras, ¿pero cuáles? Estómago, ¿qué más? Esófago, ¿qué más? Todo el tubo digestivo. El tubo digestivo, las glándulas, los músculos erectores del vello. ¿Vieron que se nos paran los pelos cuando hace frío, por ejemplo, que nos erizamos? ¿Sí? Eso nosotros no lo podemos controlar. Esos pequeños músculos, que son los músculos chiquititos que se llaman músculos erectores del vello o del pelo, ¿sí? Esos músculos también están controlados por el sistema nervioso autónomo. Bueno, los centros reguladores de las funciones autonómicas se van a localizar en el tronco encefálico y en el cerebro, ¿sí? Y va a estar dividido en dos sistemas. Vamos a tener, por un lado, el sistema simpático y el sistema parasimpático. La mayoría de las vísceras tienen control de los dos. O sea, los dos están inervando la mayoría de las vísceras. El simpático es el que yo les digo siempre que no tiene mucho de simpático, porque es el que va a estar actuando cuando nosotros estamos frente a situaciones de mucho estrés, miedo, peligro, cuando, no sé, discutimos, peleamos, cuando estamos por entrar a rendir, cuando nos estamos esperando una noticia importante. En todas esas situaciones vamos a estar bajo los efectos del sistema nervioso simpático. ¿Y qué nos va a producir el sistema nervioso simpático? Fíjense, todo esto sería simpático, todo esto parasimpático. Dilata la pupila, ¿sí? Aumenta los latidos del corazón, es decir, que produce una aceleración de la frecuencia cardíaca y por ende también de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Al mismo tiempo que dilata los bronquios, disminuye las contracciones estomacales, ¿sí? Ahí dice disminuye las contracciones estomacales, pero en realidad sería todo el peristaltismo del tubo digestivo, ¿sí? No solo del estómago. Es como que cuando nosotros estamos nerviosos nos olvidamos si tenemos hambre o no tenemos hambre, estamos en otra, ¿sí? Estimula las glándulas suprarrenales que producen hormonas, ¿sí? Disminuye las contracciones intestinales, lo mismo que decía acá, y sobre la vejiga urinaria lo que hace es relajar el músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? O sea que si nos asustamos mucho nos podemos hacer pie encima, ¿no? ¿Ha pasado o no ha pasado? En sustos muy grandes. ¿Han visto las películas? Sí, tienen que haber. Bueno, es por efecto del sistema nervioso simpático, que de simpático, yo les digo, no tiene nada. Y el parasimpático hace todo lo contrario del simpático, ¿sí? O sea que es el que va a actuar en los periodos de relajación, sobre todo cuando estamos durmiendo, más que nada, ¿sí? Es el que va a actuar antes, digamos, para que nos relajemos y podamos dormir. Produce secreción lagrimal, ¿sí? Salivación, aumenta la salivación, por eso cuando nos dormimos se nos caen las babas, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? La bradicardia o la disminución de la frecuencia cardíaca que la habrán notado si se ponen a observar una persona durmiendo o muy relajada, o ustedes mismos cuando están relajados, ¿sí? La frecuencia cardíaca disminuye. Y lo mismo ocurre con la frecuencia respiratoria, van juntas, van de la mano, ¿sí? A nivel de estómago, intestino, de tubo digestivo, digamos, estimula
aumenta la frecuencia del peristaltismo y produce contracción del músculo detrusor, ¿sí? Por eso obtenemos más retención. Contracción en realidad lo durante el sueño. Bueno, ¿dónde van a estar los centros de estos dos sistemas o estas dos partes del sistema vegetativo? Al parasimpático se le dice cráneo sacro también y al simpático se le dice dorso lumbar. Fíjense que acá se ven que salen filetes de la médula hacia esta cadena ganglionar que se llama la cadena ganglionar simpática, que está directamente conectada con todos los nervios de la región dorsal y de la región lumbar. ¿Se acuerdan que cuando vimos la diapositiva de todas las ramas que salían de un nervio eran 4? Había ramos meningios y ramos comunicantes. Esos ramos comunicantes tienen que ver con esto, comunican con la cadena ganglionar simpática, ¿sí? O sea que la región simpática tiene su representación en la médula o en la porción de la médula dorsolumbar. En cambio, el parasimpático en la región craneal, más que nada en el tallo encefálico, junto con los núcleos de algunos pares craneales, ¿se acuerdan? Había pares craneales que tenían una función vegetativa también, como el nervio vago, por ejemplo, que era el que recorría toda la parte del sistema digestivo y respiratorio. Y también en la región sacra, ¿sí? Entonces, sería tallo encefálico, pero se dice cráneo y sacro. Bueno, el simpático o dorso lumbar está distribuido por todo el organismo, inervando el corazón, los pulmones, el músculo de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso también, vasoconstricción o vasodilatación. Cuando nosotros estamos frente a situaciones de estrés, en realidad, primitivamente, digamos, el sistema simpático era el que preparaba el cuerpo para huir del peligro. Prehistóricamente, los animales que podían llegar a ser agresivos para la especie humana, ¿sí? Entonces, toda la concentración de sangre se iba a los miembros para poder huir, para poder correr. Y entonces también actúa sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Sobre los folículos pilosos, ¿vieron cuando los perritos se enojan cómo se les paran los pelos del lomo? Bueno, nos pasa lo mismo, pero no así de esa manera, no es tan evidente, ¿sí? Sobre las glándulas sudoríparas y algunas vísceras abdominopélvicas. La primer neurona de este sistema va a estar ubicada en la médula espinal a nivel de la columna intermedio lateral de todos los segmentos dorsales y los dos primeros lumbares. Por eso este es dorso lumbar, ¿sí? Los axones salen de la médula por las raíces anteriores, siguen por los ramos comunicantes blancos y alcanzan la cadena ganglionar simpática paravertebral a cada lado de la columna. Lo que vimos hoy. No se tienen que estudiar esto tan así. El parasimpático, que también le llamamos cráneo sacro, va a estar situado en el tronco encefálico más que nada y va a estar formado por los núcleos de los pares craneales, tercero, séptimo, noveno y décimo. ¿El tercero cuál era? ¿Alguien se acuerda? Tercer par craneal, motor ocular común. Bien, ¿y el séptimo? Facial. Ese es el que nos permite hacer todas las morisquetas que estamos por acá. El noveno, glosofaringeo, bien. Y el décimo, el nervio vago. ¿Sí? Las neuronas asientan en el núcleo de origen de esos nervios y salen del encéfalo junto con los pares craneales respectivos. ¿Sí? En la médula espinal, la primera neurona se encuentra en la sustancia gris del asta lateral del segundo, tercer y cuarto segmento sacro de la médula espinal. Esa es la porción sacra. ¿Sí? Esta que vimos recién, la porción craneal. Salen por las raíces anteriores de los nervios espinales correspondientes y dejan a los nervios sacros formando los nervios esplácnicos pelvianos. Hacen sinapsis en ganglios que se encuentran situados cerca de las vísceras que van a inervar. ¿Sí? O sea, si van a ir al colon hay un ganglio cerca al colon, si van a ir a inervar la vejiga hay otro ganglio cerca de la vejiga, ¿sí? Ustedes sepan bien la diferencia entre uno y otro, qué hace uno y qué hace otro y dónde se pueden encontrar. Uno es cráneo sacro y el otro es dorso lumbar y tiene la cadena ganglionar
simpática al lado de la columna vertebral. Este esquemita mismo que vimos recién. Es más de lo mismo. ¿Sí? Bueno, y esa sería la gran diferencia entre uno y otro. Representativo, esquemático y simpático también. ¿Sí? Y ahí terminamos. Era cortito lo de hoy. Les dije. La semana que viene, para los que están por Meet que no escucharon, el lunes a las 11 tenemos el parcial. Yo ahora se los comunico por el campus. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Qué modalidad tiene, profe, el parcial? Escrito, chicos. Escrito choice. 20 preguntas choice. Esa cara. ¿Es mucho? Más cantidad de preguntas, más chances de aprobar. Profe, ¿imágenes no va a tener? ¿Cómo? ¿Imágenes no va a tener? No, 20 preguntas choice, nada más, todo texto. Bueno, No sé si lo van a tener impreso todo o solamente la grilla y les vamos a tener que proyectar las preguntas. Ya voy a averiguar porque hay problemas con el tema de impresiones. Yo les aviso. Bueno, se van a enterar acá igual ese día. No les modifica mucho a ustedes. ¿Sí? Nosotros se las proyectamos y ustedes responden en la grilla la que les parezca correcta. ¿Sí? En lugar de tener el papel